Que el Señor les bendiga en esta hora. Continuamos con las lecturas de la palabra de Dios en el Primera de Reyes. Este día estaríamos estudiando el capítulo 13 al capítulo 16 del primer libro de Reyes. Y en el capítulo 12, leíamos el día de ayer, es donde sucede la división del reino de Israel. Después empieza a conocer el reino del norte y el reino del sur, o los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y a partir del capítulo 13, que es lo que estamos leyendo en este día, estaremos encontrando cómo se hacen referencias a los reyes de Judá y a los reyes de Israel. El pueblo de Dios se dividió por las malas decisiones porque Salomón cae en el pecado, se envuelve en medio de tantas cosas que desagradaron a Dios y se olvidó de agradar al Señor. Dios cumple cada una de sus promesas. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, cuando el Señor hace una promesa, Él ha de cumplir, pero también cuando Él nos advierte de la manera en la cual nosotros nos estamos comportando, el Señor también no tardará en que esa consecuencia se pague. Y creo que el tema del pecado es un tema que tenemos que estudiar y analizar todos los días, a cada momento, porque en ocasiones pensamos que Dios es injusto por situaciones que suceden, pero pocas veces reflexionamos en que son las decisiones que nosotros tomamos día tras día las que nos pueden conducir, ya sea a una vida llena de la gracia y del favor de Dios, o a una vida alejada de todas las promesas del Señor. Primera de Reyes capítulo 12 del versículo 25 en adelante termina diciendo lo que hizo Jeroboam. Jeroboam, quien estaba gobernando en el lado norte de Israel, que se quedó con 10 tribus y que empieza a gobernar después de un hecho sangriento y después de que la mala decisión de Roboam, la falta de experiencia, la falta de sabiduría, la falta de inteligencia, la falta de flexibilidad en el liderazgo de Roboam hizo que perdieran todos estos gobiernos. Sin embargo, Jeroboam edifica 2 altares y edificó y levantó 2 becerros de oro para que el pueblo fuera y adorara a Dios, según ellos a Dios. De esta manera, Jeroboam les dice a los ídolos o a los becerros, le dice al pueblo de Israel: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Si usted ha estudiado la palabra, va a recordar que cuando salieron de Egipto, Aarón, el hermano de Moisés, edificó con el oro, con todas las joyas que los hombres y las mujeres tenían, construyó un becerro de oro allá en el desierto. Mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba adorando a un becerro de oro y estaban levantando ofrendas, hicieron fiesta para poder glorificar a aquel que supuestamente los había sacado del desierto y también de Egipto. Ahora, Jeroboam hace referencia a esto y toma 2 becerros de oro, los pone en un altar y les dice a los israelitas: estos son los dioses que han estado liberándolos a ustedes. La gente, para que no bajaran a Jerusalén a adorar, ellos se iban a estos montes y levantaban ofrenda a estas personas, a estos becerros de oro, para poder decir que ellos los habían libertado. Así termina el capítulo 12 de Primera de Reyes. De esta manera nosotros estuvimos estudiando el día de ayer. Ahora, Primera de Reyes 13 al 16 ya nos empieza a hablar de diferentes dioses. Nos empieza a hablar de diferentes reyes en los cuales se involucraron y se alejaron del Señor. Pero me llama la atención la claridad con la que habla Dios. A veces nosotros pensamos que Dios nos va a hablar con enigmas, que Dios nos va a hablar con acertijos y que nosotros nunca tendremos un mensaje claro de parte de Dios, como que si Dios le gustara dejar las cosas a medias. Cuando Dios habla muy claro. Creo que eso es algo que podemos definir. Cuando Dios tiene un mensaje que darte, Él te va a dar un mensaje muy claro. Hay muchas personas que siempre están preguntando: soñé tal cosa, ¿qué significado tiene? Voy a buscar a alguien que interprete mis sueños, voy a buscar a alguien que interprete la visión que yo he recibido. Cuando Dios te habla a través de un sueño, Él te va a hablar muy claro. Si ese sueño te quita la paz y no tienes un significado claro y no tiene algo que te dé tranquilidad, no viene de Dios. No tienes que buscar a alguien que te interprete los sueños. Cuando Dios habla de una manera muy clara. Y mira el ejemplo, dice 1 Reyes 13, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento en el que Jeroboam estaba o se acercaba al altar pagano que él había hecho para quemar incienso. Por mandato del Señor, este hombre de Dios gritó: altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos.
le da el nombre y la dinastía. Nacerá un niño llamado Josías. Más adelante vamos a leer acerca del reinado de Josías y vamos a leer acerca de la manera en la cual Josías estableció un reino que agradó a Dios y que bendijo al pueblo a través de la obediencia a Dios, y cómo destruye estos altares. Sin embargo, también dijo el Señor esta señal. El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar, el rey Jeroboam señaló al hombre y gritó: detengan a ese hombre. Pero en ese momento, al instante, la mano de Jeroboam quedó paralizada tal en la misma posición, y hubo una grieta tan grande en el altar que se partió en dos y cayeron las cenizas. Dios estaba cumpliendo lo que le mandó decir con el profeta. A veces nosotros pensamos que Dios no actúa de esta manera. Sin embargo, aquí lo estamos leyendo y es algo asombroso cómo el Señor conoce el futuro y cómo el Señor planea todas las cosas. No hay nada que le asombre. Y muchos años después surge de la dinastía de David un niño llamado Josías, que gobernó el pueblo con temor a Dios, con reverencia a Dios, con obediencia a Dios. Pero nos centramos en este capítulo. Cuando esto sucede, el rey Jeroboam le dice al profeta: por favor, clama a Dios por mí para que mi mano quede sana. El profeta ora por él y la mano queda restaurada. Vemos la misericordia de Dios. Cómo el Señor aún está molesto con Jeroboam y cómo el Señor está repudiando todo lo que él está haciendo, pero Jeroboam tiene una necesidad y el Señor le restaura la mano y lo sana. Ayer mirábamos que no son las visiones, ni las apariciones, ni las experiencias sobrenaturales lo que hace evidente que Dios se agrada de nuestra vida. Hoy vemos entonces que Dios muchas veces en su misericordia sana a personas que están mal, que están en pecado, que están tomando malas decisiones, pero eso tampoco es evidencia de que Dios se agrada de tu vida. ¿Qué es lo que hace que Dios se agrade de nuestra vida? La obediencia a su palabra, sus estatutos, sus ordenanzas, lo que Él ha dejado escrito. A veces pensamos, si tenemos sueños y revelaciones de parte de Dios, es que Dios está completamente de acuerdo conmigo. Es que Dios me sanó, Dios está completamente de acuerdo conmigo. Es que Dios me mostró una visión, Dios está completamente de acuerdo conmigo. Faraón, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, Darío recibieron visiones de parte de Dios cuando eran idólatras, pero eso no quiere decir que Dios estaba respaldando lo que ellos hacían. Escucha, cuando Dios habla de una manera clara, pero la forma más evidente y más clara en la forma en la que Dios te va a dar dirección a tu vida es a través de la Biblia. Entonces podemos conocer y estudiar acerca de todo esto. Un poco más adelante vamos a ver de la manera en la que Dios establece su reino a través de la obediencia y cómo también perdemos nosotros autoridad a través de la desobediencia. Te vuelvo a repetir, no son los sueños, no son las visiones, no es la sanidad que tú puedas tener. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que marca que tu vida sea agradable delante de Él. Después el rey le dijo al profeta: quédate a comer conmigo y te voy a regalar, te voy a dar plata, te voy a dar oro. Pero el Señor le dice: Dios me dijo el profeta, que no comiera nada ni me quedara en este lugar. El hombre de Dios le dijo al rey: aunque me des la mitad de todo lo que posees, yo no voy a ir contigo, porque no voy a comer ni beber nada en este lugar, porque esa fue la orden que recibí de Dios. El profeta dice: este es el mandato y lo voy a cumplir al 100%. Pero un profeta anciano, un profeta ya viejo, escuchó de este hombre joven y fue y lo buscó y le dijo a sus hijos: preparen por favor pónganle montadura a mi asno, a mi burro, voy a ir a buscarlo. Caminó, lo siguió y llegó hasta donde estaba el profeta joven. Y le dice el anciano: yo también soy profeta igual que tú. Y Dios me dijo a través de un ángel que tú te quedaras conmigo y que comieras aquí en mi casa. El joven le vuelve a decir: el Señor me dijo que yo no coma ni beba nada mientras esté aquí y que no regrese por el mismo camino por el que vine. Sin embargo, el profeta anciano le dijo en el versículo 18: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo, y claro que le estaba mintiendo. Cuando Dios te da una orden, Él no va a cambiar de opinión. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice Pablo: si alguno de ustedes recibe un mensaje diferente, aunque sea a través de un ángel que el que yo les he dado, ese tal es anatema, no es cierto. Dios no va a cambiar de opinión de esa forma.
Hace tiempo nos tocó escuchar acerca de un evangelista muy famoso, escritor de varios libros, que él recibió una confirmación de parte de Dios quién habría de ser su esposa. Le puso una señal, Dios la cumplió y dijo él, esta es la mujer que Dios tiene para mí. 30 años después, Dios cambió de opinión, según él, y le dijo que esa no era su esposa, que tomara a otra esposa. La gente que lo sigue le aplaudió y dijo, qué sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Él quiere hacer todo lo que Dios dice. Entonces hizo por un lado a su esposa, con la que había tenido hijos de 30 años, casado con ella, porque en algún momento él creyó que el Espíritu Santo le dijo que tomara a otra mujer como esposa. Situaciones como estas son aberrantes y son una vergüenza para el Evangelio. Cuando Dios te da una orden, Él no va a cambiar de opinión. ¿Qué sucedió con esta situación del profeta? El hombre regresa, come con el anciano y mientras el anciano está dándole comida en su mesa, le dice, el Señor ha dicho esto, no serás enterrado en tu casa ni con tus familiares porque desobedeciste el mensaje de Dios. El profeta joven se va, sale del camino por donde debió nunca haber regresado y sale un león en el encuentro y lo mata. Pero sucede algo muy curioso. El león estaba acostado junto al cadáver y también el burro en el que iba montado el profeta estaban ahí. El león ni siquiera se comió al profeta y tampoco se comió al burro. El león solamente cumplió con un propósito, mató de esa manera al profeta. Llega el profeta anciano, lo toma y lo sepulta y dice, este realmente era un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros pensamos que podemos negociar con Dios. Si Dios dice que no robes, no puedes robar. Si Dios dice que no adulteres, no debes adulterar. Si Dios dice que ames a tu prójimo, debes amarlo. Dios no va a cambiar de opinión. A veces nosotros creemos que podemos negociar con Dios, Señor, pero tú sabes que va a ser un poco de pecado, Señor, pero tú sabes que va a ser algo nada más. Y creemos que podemos negociar con Dios al momento de pecar. Y nuestra naturaleza, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos hacen creer que Dios va a negociar una ordenanza que Él ha dado. Dios no te da margen para que puedas negociar con Él acerca de la obediencia o la desobediencia. Dios está buscando obediencia. Dios está buscando corazones que le sirvan al 100%. Dios está buscando hombres y mujeres que se comprometan con Él y que vivan para Él. Que podamos entender y comprender que yo no puedo negociar. Dios le dijo al profeta, no comas ni bebas nada. Él debería de haber estado seguro que ese era Dios. Pero ¿qué sucede? Alguien le dice, Dios dice que no. Dios dice que puedes venir. Dios me dijo a través de un ángel que te sentaras conmigo. Si Dios te dio una ordenanza, cúmplela. Debes de cumplirla. No puedes negociar con el pecado, ni puedes esperar negociar con Dios. No puedes esperar que Dios te diga, está bien, es que te tratan mal en tu casa, busca otra relación. Si tú estás casado o casada, busca otra relación fuera del matrimonio, yo te comprendo. Escucha, Dios no trabaja así. Si Dios dice que ames a tu esposa y a tu esposo, lo tienes que hacer con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De esa manera lo vas a hacer. No puedes negociar con el pecado. No puedes negociar con Dios, no te autoengañes, no te engañes a ti mismo haciéndote creer que Dios está a favor del pecado que estás cometiendo. Las ordenanzas y los mandamientos de Dios no son negociables. Lo vuelvo a repetir, las ordenanzas y los mandamientos de Dios no son negociables. Si Él dice que no a algo, es no. Por más excusas y pretextos que nosotros pudiéramos tener. El capítulo 14 habla acerca del profeta Ahías y cómo habla contra Jeroboam y le dice de qué manera se va a acabar toda la dinastía y todo lo que va a suceder. Se van a ser destruidos todos sus hijos, sus descendientes y ya no habrá un hombre que gobierne sobre Israel por la descendencia de Jeroboam, por el pecado que había cometido. Roboam empieza a gobernar en Judá y de esa manera empieza a verse cumplida la promesa de parte de Dios. Roboam tenía 41 años cuando gobernó sobre Judá y de esta manera él reinó 17 años en Jerusalén, pero hizo lo malo delante de los ojos del Señor y provocó en su enojo al Señor con los pecados que cometieron, pues aún eran peor que los pecados de sus antepasados. La madre de Roboam era una mujer amonita. Y de esta manera, Roboam inició al pueblo de Israel en una adoración más intencional que su padre hacia los ídolos, a Asera, a Baal y a todos los dioses que les rodeaban. Asa, en el versículo 9, nos habla acerca de otro rey. Cuando muere Roboam, nace
el hijo de Roboam, y gobierna, llamado Asa. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel, y reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón, pero dice la Biblia que Asa hizo lo bueno delante del Señor. Se usaba que hubiera la figura de una madre reina que gobernaba juntamente con el rey, a la que llegaban y le pedían, y cuando el rey decía a algo que no, pero si alguien ganaba el favor de la madre reina, entonces la madre reina tenía toda la autoridad sobre la monarquía. Sin embargo, Asa destituyó ese nombramiento. Quitó a la madre reina porque su misma mamá o su abuela habían construido un altar para la diosa Acera. Y eso Asa lo quitó. Asa empezó a hacer lo recto delante del Señor y empezó a conducir al pueblo para adorar y bendecir el nombre de Dios. No se quitaron todos los lugares de adoración, sin embargo Asa se mantuvo fiel delante del Señor, y de esa manera Judá empezó a tener un descanso y a disfrutar de la presencia del Señor. Después seguimos leyendo de qué forma y de qué manera empezaron a gobernar diferentes reyes. Si usted está conmigo en la lectura, en el capítulo 16 nos habla cómo hubo tumultos, de qué manera se manejaron violencias y acabaron con dinastías enteras acerca de la profecía que Dios había dado. Con Jeroboam, el gobernador de él, el hombre de su confianza, el hombre que guiaba, el general, mató a toda su descendencia para que ya no hubiera ningún descendiente de Jeroboam que gobernara. Y uno piensa, ¿Dios aplaudía esto? En ninguna forma. La Biblia nos habla en Romanos y dice que todas estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendiéramos de ellas. De todo lo que nosotros leemos en la Biblia, no todo quiere decir que Dios está de acuerdo con ello. Alguien puede decir, es que hermano, porque está escrito, ¿Dios lo aprueba? No, Dios no lo aprueba. Dios no aprobó tampoco el adulterio de David con Betsabé. Si ustedes van conmigo al capítulo 16, dice la palabra del Señor que Roboam empieza a ver cumplidas las promesas en contra de él, pero también Dios habla acerca de Asa y dice, este hombre me ha agradado como lo hizo David su padre, su antepasado, con todo su corazón. Porque Dios estaba de acuerdo, dice la Biblia, con lo que hacía Asa, y estaba de acuerdo con David, excepto el asunto tocante a Betsabé y a Urías Eteo. Dios siempre está recordando que Él no estuvo de acuerdo con lo que hizo David. David era una persona imperfecta, pero reconocía sus errores. Y lo que hacía David era regresar a Dios cuando cometía una falla y decirle, perdóname por tu misericordia, por tu gracia, porque Dios permitió que siguiera la descendencia de David gobernando sobre Judá, no porque eran reyes buenos o eran reyes malos, sino por amor a David su siervo y por amor a Jerusalén, lo que él había prometido. Vale la pena ser obediente a Dios. No siempre vas a tener la mejor recompensa aquí en el mundo por obedecer a Dios. No siempre vas a tener el aplauso y la admiración de las personas, pero sí vas a tener un corazón que agrade a Dios, y eso te garantiza una eternidad en su presencia. El libro de los Reyes está lleno de fracasos, de errores. El libro de los Reyes está lleno de ejemplos malos, pero también de ejemplos buenos. El libro de los Reyes nos enseña de qué manera Dios actúa y que cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Por terminar, me quedo con esto. Número 1, según el capítulo 13, cuando el profeta de Dios viene y da el mensaje, el Señor respalda todo lo que Él dice. Pero también Dios le dijo, quiero que me obedezcas, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Dios le dijo directamente a él. Y este hombre usado por Dios poderosamente pudo impactar a toda esta nación. Sin embargo, viene alguien y le dice, ahora Dios dice que no lo hagas de esta manera. Él envió un ángel y dice que no lo hagas así. Escuche. Usted puede quizá escuchar la voz de Dios y leer en la palabra una ordenanza, y de repente te pones bajo el mandamiento de alguien que justifica el pecado por los medios, porque tú tienes que conseguir algo mejor. Ejemplo, si Dios dice que seamos rectos e íntegros en todas las cosas, debemos de serlo. Pero nuestra cultura dice que el que no tranza no avanza. ¿Dios está de acuerdo con ello? No. Tú mantente firme, mantente fiel, mantente en integridad, porque la honra que viene de parte de Dios es mucho mejor que los bienes materiales que puedas adquirir en esta tierra. Pablo dice que si un ángel viniera y predicara un evangelio diferente al que está en la palabra, entonces no le crean, porque Dios no cambia de opinión. Dios habrá de cumplir todo lo que ha prometido.
sea bueno o sea malo. El Señor siempre nos da a escoger. Si me obedeces, te va bien. Si desobedeces, estas son las consecuencias. Entonces, sigamos leyendo en la lectura de la palabra el día de mañana. A partir del capítulo 17, entra en escena un personaje del cual la Biblia hablará siempre, el profeta Elías, y cómo la figura de él representa todo el poder de Dios y todo lo que Dios busca. ¿Sabes? Necesitamos hombres que sean como Asa, que se atrevan a quitar aquellas cosas en su vida principalmente que les separan de Dios y que mantengan un corazón fiel delante del Señor. Dios no cambia de opinión. Si Él ha dado un mensaje a través de su palabra, debemos de apegarnos a Él y de vivirlo de esa manera. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga.